Imagínense entonces que tenemos en 1 gramo de suelo imagínense que nos fuimos por ahí a un suelo de Sinaloa, pues nos invitó Carlos a ir a hacer aislamiento a Sinaloa. ¿En qué parte de Sinaloa sería interesante hacer aislamiento, Carlos? Qué parte es interesante. ¿Cómo? Pues yo creo que dependiendo, yo creo, de la finalidad de lo que se vaya a hacer el estudio, porque pues como aquí es nuevamente agrícola, pues yo creo que ahí es en el campo donde más convendría hacerlo un estudio. ¿Y qué campo nos recomiendas? ¿Qué te gustaría? Imagínate que vamos a conocer la diversidad de bacterias o el tipo de bacterias que hay por ahí. Entonces, pues tú conoces Sinaloa, nosotros no conocemos, entonces ya nos invitaste. ¿A qué campo nos llevarías? Y pues, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo es como les menciono, es principalmente agrícola, entonces yo creo que aquí habría eh, pues mucho en dónde echar manos para hacer los análisis de suelo. Ok. ¿Y cómo se llama esa región? Eh, Se puede decir que pues es en Los En Los Mochis. Mochis, ok. Los Mochis, Sinaloa. Ajá. Ok, pues entonces se das de cuenta que vamos a unos campos agrícolas en Los Mochis. Y, y en esos campos, ¿qué se cultiva? Principalmente maíz, papas, chile, Ok, tomate. pues vamos allí porque queremos aislar unas bacterias benéficas pues imagínate que de Chile, pero llevamos a Rubén porque a Rubén le interesan los patógenos y quiere saber si hay patógenos ahí que puedan afectar al humano. Entonces, en este gramo de suelo lo que estoy poniendo son muchos colorcitos que representan a bacterias diferentes. Acuérdense que la diversidad de bacterias es enorme. Entonces yo nada más aquí es como para representar un poquito lo que podríamos encontrarnos en ese gramo de suelo. Eh, Prometo que me voy a comprar una tableta para que sea más rápido esto de dibujar, ¿eh? Pero hoy sí les voy a pedir mucha paciencia porque pues no me la he comprado. ¿Sí conocen esos dispositivos? Hola, hola. Otra vez ya se nos cayó este niño. Oye, Rubén, a ver, escríbeme algo a ver si lo puede detectar el sistema, o sea que yo lo pueda ver aquí en la barra. Am, Aquí apareció un numerito. Déjame ver. Así está aquí, chat. Ajá, ¿y cómo entro al chat?
Ahora lo veo. Perfecto. Solamente es por si tienes alguna duda, pues que pueda seguirte también. Y en lo que entra ahorita nuestro compañero, yo voy a seguir dibujando. Uy, el problema es que te desapareces. Pero me imagino que si vuelves a escribir, vuelves a aparecer, ¿no? A ver, inténtalo. A ver si de casualidad vuelves a aparecer ahí en la pantalla. Bueno, parece que voy a tener que estar haciendo esto y revisando. Vamos a ver qué nos dijo. Ya está de regreso. Hola, hola Rubén. Digo, perdón, Carlos. Hola, hola. Bueno, hola. Una disculpa, está teniendo problemas con la Ok, conexión. pues esperemos que ya no te caigas. Ok, fíjate que para que vea yo lo que escribe Rubén, tengo que hacer un truco, tengo que venir acá y luego darle aquí. Y ya es cuando veo lo que escribe. Si acaso tú lo puedes ver, me avisas, ¿vale? Ok, pues Ujú. imagínense entonces que nosotros vamos y queremos capturar, nos hacemos dos preguntas. La primera es, ¿qué bacterias podemos nosotros capturar en un medio de cultivo que hayamos diseñado? Porque imagínense que somos cazadores de microbios. Y la segunda pregunta sería, ¿qué diversidad de bacterias puedo detectar con algún método molecular? Entonces, pues son dos preguntas que nosotros podemos hacernos. Vamos a escribirlas. Uno es, ¿qué bacterias puedo captar con un medio de cultivo? Sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, bueno, no puse los signos de interrogación, ahí ustedes los ponen. ¿Cuál es la diversidad bacteriana que puedo capturar, perdón, mediante un método molecular? Esta sería mi segunda pregunta. Y entonces, pues digamos que la primera pregunta vamos a hacer que nuestro compañero Rubén escoja el medio de cultivo, que nos dé el nombre del medio de cultivo que vamos a utilizar para la captura de posibles bacterias que crezcan en ese medio de cultivo. Mientras yo dibujo aquí la placa del medio de cultivo.
Entonces, uy, dice que agar soya y tripteína. No, pon uno de los buenos, uno que no se haya utilizado. Si no, vamos a captar puros bacillus. Acuérdate de esa parte. Entonces, inventa otro medio. ¿Por qué no usamos el que ya inventaste tú? Ah, pero también era rico, ¿verdad? No importa. ¿Qué medio habías inventado? Sí. Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces ahora sí ya tiene un medio de selección un poco más intenso, si es agar, soya y tripteína, pero con cloruro de sodio. Y vamos a suponer que es cloruro de sodio 1 molar, nicotina y arsénico. Me parece perfecto. Acuérdense que aunque sea un medio de selectivo así bastante fuerte, pues eso no va a representar gran reto para algunas bacterias porque ellas ya se han encargado de ver la manera de poder, digamos que, vivir bajo esas circunstancias. Uy, bueno, como verán, me cuesta todavía manejarlo. eh, pues no se preocupen, en unos 5 años me vuelvo super experto. Ahí está el medio de cultivo. Y ahora vamos a preguntarle a, bueno, aquí tenemos que ser un poco hipotéticos, vamos a preguntarle a Carlos Daniel, ¿qué color de bacterias? Imagínate que tienes el poder de decir, estas bacterias tienen la capacidad de crecer en agar, soya, tripteína, cloruro de sodio, eh, nicotina y arsénico. Pues digamos que Las verdes. las verdes. Perfecto. Entonces significa que en este medio de cultivo, si nosotros hiciéramos diluciones seriadas 1 a 10, después de hacer las diluciones seriadas, vamos a tener una caja contable en algún punto y vamos a tener bacterias. Oh, eso no quería hacer. Vamos a tener bacterias de color verde, de acuerdo a lo que le gustó a Carlos Daniel. Bueno, aquí van a ser en realidad bolitas, Ujú. colonias de bacterias que van a ser capaces de crecer en este medio. Acuérdense que una caja contable, eso no lo he dicho, pero bueno, sí lo dije en una de las pláticas. Una caja contable es la que está entre 30 a 300 colonias, ¿vale? Entonces, Ujú. bueno, aunque no dibujemos acá 30 diferentes, teóricamente la caja contable tiene 30 a 300. Y entonces vamos a tener también otras tonalidades de verde que representa esa diversidad captada en el medio de cultivo por propósitos para mí de tiempo, para que no se me aburran. Además vamos a poner 4 tonalidades de verde.
Entonces imagínense que ya tenemos todas esas colonias. Entonces lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es separarlas y aislarlas de... la flecha no se puede ir al revés. Solamente es para abajo. Sería esta otra flecha. Entonces tenemos que separar cada una. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Imagínense que nos crecen esas 14 colonias. En realidad deben de ser arriba de 30. Entonces tenemos que tener 14 cajas de cultivo. Que tenemos que venir con el asa, tomar solamente una bacteria y estriarla en una caja nueva. De tal suerte que esa caja que obtengamos volvemos a purificarla. Imagínense que la sembramos por estría cruzada y agarramos esta bacteria de color verde. Entonces si es estría cruzada va a estar muy crecida al principio, después va a estar menos crecida, después se va a ir diluyendo hasta que al final tenemos, o sea, en realidad tendríamos colonias ya independientes aquí en este último punto, y con cada una de las 14 tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Entonces imagínense que ya hicimos todo el proceso de purificación, tenemos bueno, aquí en este ejemplo hipotético 14, pero en realidad son más. Imagínense que tenemos 200 o 300 colonias ya aisladas que fueron capturadas de ese lugar de los Mochis, Sinaloa. Y entonces lo que tenemos que hacer es caracterizarlas. Entonces, ¿cómo las caracterizamos? Pues lo primero que hay que hacer de cada una de ellas, bueno, aquí le voy a poner, vamos a poner una nota para que se entienda bien. O sea, esto por más o menos por 300. En realidad es un trabajo muy arduo esto del aislamiento. Entonces podríamos tener 300 colonias ya aisladas, 300 placas. Y entonces cada una de estas ahora va a ser sujeta a estudio. Entonces cada una de ellas, y vamos a poner cada una de las colonias aisladas es sometida a estudio, y lo primero que hay que hacer es extraer DNA. Entonces vamos a poner aquí. ¿Vale? No me voy a detener aquí, ahorita les paso algunos links de cómo se extrae el DNA. Nunca me detengo en esta parte porque en mi punto de vista son protocolos bien establecidos. Se puede hacer por kits. Hay kits que ya se venden para extracción de DNA genómico, o bien se puede hacer por una vía casera. También ya hay protocolos bien establecidos de cómo se hace por vía casera. Entonces extraemos DNA de cada una de las 300, entonces tendríamos 300 tubitos donde hay DNA extraído. Cada uno de esos tubos pues tiene esa característica de contener un DNA específico de esas 300 colonias que hemos aislado. ¿Hasta aquí vamos bien?
Rubén, Sí, sí, muy bien. perfecto. Dice que Entonces, sí. ya que hemos extraído el DNA, lo que vamos a hacer ahora es hacer una PCR. Vamos a poner flecha para arriba. Aquí nada más. Vamos a hacer una PCR a partir, usando como molde este DNA. Y lo que vamos a amplificar son los genes 16S-rDNA. Entonces hacemos PCR para amplificar los genes 16S, 16S, rDNA. ¿Alguien se acuerda por qué los genes 16S, rDNA? Si nos saca el sistema, acuérdense que salimos y volvemos a entrar. Pues según el video, ajá. ¿Se acuerdan por qué los genes 16S, rDNA? Pues en el video menciona que tiene una firma única. Esto, cada uno tiene una firma, cada bacteria pues tiene su firma distinta. Entonces eso podría ser una manera Claro. de Y porque son identificarlos, perdón. altamente conservados. Entonces, si nosotros hacemos secuenciación de estos genes, nos puede acercar Ujú. a la identidad de la bacteria. Nos da el género y ya la especie, pues se tienen que hacer más estudios, pero en un estudio grueso podemos hacer amplificación y secuencia de los genes 16S rDNA. Rubén, ¿estás de acuerdo? Sí, perfecto. Ok, Sí. entonces ahora ya imagínense cuántos amplificados tenemos entonces en este ejemplo. 300 amplificados, perfecto. 300. Y todavía no vemos PCR de secuencia, es una cosa que tenemos que ver, pero ahorita créanme. Después de esto tenemos que hacer entonces PCR de secuencia de cada uno de esos 300. Algo que tenemos que aumentar acá es que usamos oligos o primers. Vamos a ponerlo en inglés. Tenemos que usar primers universales. Primers universales. Y pues vamos a usar los de Weisburd. Podemos usar otros universales, pero ahorita simplemente para propósitos de enseñanza son los FD1, RD1. Esos son los clásicos que se comenzaron a usar para este tipo de trabajo. Okay. Y entonces ya tenemos 300 amplificados de ese gen 16S y cada uno de esos amplificados va a ser sometido a algo que se llama PCR de secuenciación. Pues justamente para conocer la secuencia. Lo vamos a poner aquí. PCR. PCR de secuenciación. Y es más, mandamos en doble cadena. O sea, tenemos que hacer una secuenciación en forward con el FD1 y una secuenciación en reverso con el RD1. Una vez que tenemos ya, entonces ahora tenemos resultado por cada una. Vamos a suponer que todo sale bien y que las secuencias salen perfectas. Entonces vamos a tener dos secuencias por cada uno de las muestras. Entonces inicialmente teníamos 300, ahora cuántas PCRs
¿Cuántos resultados de PCR de secuenciación tenemos? Se los estoy preguntando. Es que ya se nos cayó otra vez nuestro amigo. Bueno, mientras... eh, perfecto, 600. Ok, vamos a seguirle en lo que viene nuestro compañero. Una vez que ya tenemos entonces las secuencias, tenemos que comparar las dos secuencias de cada uno de las muestras, de tal suerte que hacemos algo que se llama empalme. Entonces simplemente yo aquí le voy a poner, eh, lo vamos a ver con calma, pero ahorita nada más le voy a poner análisis de secuencia. Y entonces tenemos un total de 300 análisis de secuencia. Cada uno pues se analizan dos secuencias. Y con eso empalmamos y ya tenemos una secuencia para cada uno de los bichos que teníamos aquí inicialmente. Entonces tenemos 300 secuencias empalmadas después de todo eso. Y cada una de esas secuencias la vamos a mandar a comparar en un sistema que se llama, vamos a irnos por la parte gratuita, ¿dónde está la flecha para abajo? En un sistema que se llama NCBI. En ese sistema NCBI nosotros vamos digamos, a hacer nuestra comparación en BLAST o en un BLASTA. Y entonces, una vez haciendo esa comparación en BLASTA, vamos a tener la identidad de cada uno de los 300 microorganismos. Entonces, esta parte, pues tenemos que completarla, pero más o menos este sería el método que se sigue para las bacterias cultivables, es decir, las que captó nuestro medio de cultivo, nos crecieron varias, cada una de estas se aislaron, una vez que están aisladas, se purificaron, eh, eh, pues este paso es, insisto, es bastante trabajo, son pases y pases en las placas hasta que estamos seguros que tenemos ya purificada el microorganismo, la cepa, y ya que está purificado y que son microorganismos diferentes, por lo menos fenotípicamente, entonces lo que hacemos es extraer DNA, hacer la amplificación por PCR usando primers universales, en este caso planteamos FD1, RD1, y posteriormente de ese DNA como templado hacemos la PCR de secuencia para que conozcamos la secuencia de cada uno de esos microorganismos. Hacemos en doble cadena esa secuenciación usando el forward y también otra usando el reverso. Hacemos el análisis, el empalme, para que estemos seguros de que la secuencia está bien hecha y posteriormente ya las secuencias empalmadas se mandan a NCBI. Y una vez que ya las mandaron, entonces el NCBI les va a decir qué tipo de microorganismo es el que tiene. Y muy posiblemente pues van a tener una cantidad grande de bacterias, cepas bacterianas con diferente identidad. ¿Alguna pregunta para esta sección de cultivables? Entonces, en el caso anterior teníamos 300 colonias verdes, todas, 300 aislamientos de DNA, 300 amplificaciones, 600 secuencias que se empalmaron y al final 300 resultados que fueron comparados en NCBI. Todo eso lo vamos a ver con calma.
Pero ahora vamos a ver digamos, la contraparte. ¿Qué pasa si nos queremos resolver la pregunta 2, que generalmente decimos queremos ir en una vía metagenómica? Si nosotros queremos ir en una vía metagenómica, entonces aquí no nos interesa saber si podemos aislar a las bacterias, lo que queremos saber es cuánta diversidad hay. Y podemos usar los mismos FD1, RD1 eh, para hacer las amplificaciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es algo, es cuando vamos a cortar camino, lo primero que habría que hacer es de esa muestra de suelo aislar DNA. Insisto, hay protocolos, son recetas, hay kits ya comerciales. Aislar DNA, vamos a decir genómico, del suelo. No les interesa de quién viene el DNA. Uy, no le quité las mayúsculas. DNA genómico del suelo. No me interesa de quién viene el DNA, lo importante. Ni siquiera me di cuenta que se nos cayó otra vez. Lo importante es tener DNA genómico de ese suelo. Puede ser que venga de la bacteria azul, de la roja, de la morada, de la rosa, de la verde. No importa de quién viene el DNA. Aislamos globalmente DNA genómico a partir del suelo. El kit de aislamiento del DNA genómico a partir del suelo es un kit especial que les va a quitar el ruido ocasionado por todas las impurezas que tiene el suelo. Es un kit muy diferente al primer kit que usamos en el método anterior. Entonces, una vez que ya tenemos el DNA genómico, directamente de ese DNA genómico que es muy complejo, vamos a hacer eh, nosotros la amplificación, es decir, la PCR eh, del gen 16S DNA ribosomal. Y entonces se nos van a amplificar cuando usemos nuevamente podemos usar los primers FD1, los mismos que usó Weisburg, FD1, RD1, a diferencia del método pasado donde hacíamos la amplificación de una cepa totalmente aislada y que nos iba a dar un 16S de algo que ya tenemos aislado, único. Aquí no, aquí como es DNA complejo que tiene DNA de un montón de microorganismos, cuando hagamos la amplificación del 16S rDNA, pues vamos a tener 16S que vienen de distintos microorganismos, es decir, es una mezcla compleja de 16S la que vamos a tener una vez que hagamos la amplificación. Entonces esto se pone interesante porque ahora, ¿cómo podemos distinguir esos 16S de todos esos microorganismos? Bueno, en la actualidad ya ni siquiera se pretende distinguir en el sentido de que hay metodologías tan poderosas que podemos ir a secuenciación directa con algo que se llama pirosecuenciación o puede ser secuenciación Illumina. Pero vamos a hacer de cuenta que estamos en el 1995 de cuando estaba Aman con la revisión y donde se dieron cuenta de que por vía metagenómica se obtienen más datos que por vía aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos cuando tenían esta mezcla compleja? Pues lo que hicieron fue que como ellos sabían que cuando amplificaban este 16S usando una TAC polimerasa convencional, y eso lo voy a tener que poner acá,
usando una TAC polimerasa. No le voy a poner convencional, ustedes ya saben que es una TAC polimerasa convencional. Entonces, todas las secuencias de DNA que... Uy, esto no funcionó. Todas las secuencias de DNA que se obtienen no, tampoco lo hace. Pensé que lo podía hacer como en PowerPoint. Ya viendo esto, al final me hubiera yo quedado con PowerPoint, pero bueno, ya estoy acá, ahora me aguanto con el lápiz. Bien, con el lápiz sí se pudo, pero ahora mi tamaño está muy delgadito. Imagínense que esas son las amplificaciones, todas mm, por la razón que les mencioné en la clase pasada, todas dejan un error, que es cuando se les acaba que amplificar, ponen una adenina como parte final de su amplificación, ¿vale? Entonces vamos a tener muchos DNAs amplificados y al final, con la firma del zorro, como dicen, con la firma de la TAC polimerasa, que es una adenina, ¿vale? Pero bueno, Ok. se me ocurrió dibujarlo así y no dibujé la cadena complementaria. Entonces vamos a dibujarlo acá, a ver si nos cabe. En la cadena complementaria, igual que va en dirección 5' 3', pero en el sentido contrario, también una colita de adenina. En este caso, también vamos a tener la complementaria y al final con su colita de adenina. Aquí si tuviéramos la complementaria la vamos a poner arriba, pues igual con su colita de adenina. De tal suerte que nosotros podemos clonar eso usando un vector topo o usando un vector pgmt-easy. Por eso es que quise que viéramos inmediatamente pgmt-easy. Nosotros podemos hacer una ligación. Nosotros en el medio coloquial decimos clonar. O sea, ligamos esos productos en pgmt-easy. Y solo para recordar un poco, cuando vimos en la clase pasada, pgmt-easy es un vector que lo venden abierto. ¿Sí se acuerdan? Carlos, ¿te acuerdas? Ah, que si te acuerdas que pgmt-easy Disculpe, no viene, escuché, es un no, vector que viene como que se abierto. había... Entonces vamos a dibujarlo acá. Es un vector Ah, ok, sí, así. sí. Ajá. Esos son de los que vimos en esta página de Ok, Snapdeal, ¿no? ahora ya me pasé de grosor. Ok, sí. No me gustó porque no lo vamos a ver muy bien.
Bueno, no te puedes quejar, Carlos. Vamos súper lento, así que bajo esta temática espero que no queden dudas. Pero puedes preguntar. Ok, Sí, no, no. sigue siendo muy grueso. Ok. Entonces, aquí PGMTIC viene con la característica de que trae una colita de timina al final. Y si esta es la complementaria, aquí tiene una colita de timina. Entonces, ¿qué ocurre con las adeninas que vienen acá, que se amplificaron? Muchos 16S, pero todos tienen este error de colita de adenina. Pues va a suceder que esa adenina se va a empalmar con esta timina. O sea, si nosotros mezclamos esto, las adeninas con las timinas se van a empalmar de una manera un poco más fácil. Y entonces el gen sería esta parte y el complementario sería este. Entonces ponemos una ligasa que la trae el kit de PGMT Easy, y una vez que ponemos la reacción en presencia de la ligasa, entonces esto se cierra, se recirculariza el plásmido. Y vamos a tener plásmidos. Vamos a poner otro plásmido PGMT Easy por aquí. Vamos a tener plásmidos que capturen yo recomendándoles usar plataformas y yo estoy dibujando, ¿verdad? Bueno, pero así vamos lentos. Vamos a tener algunos que capturen. Esta es una adenina, se los juro. Que capturen unas secuencias de DNA. Otros van a capturar otro 16S. Vamos a dibujar uno último. No, vamos a dibujar dos casos más. Entonces, vamos a poner timina. Timina, imagínense que esta es una naranja. Y pueden dibujar todas las posibilidades de colores, ¿vale? Entonces tenemos todas estas posibilidades, pero tenemos además otra posibilidad en donde tengamos un plásmido PGMT Easy que por azares del destino, y no sabemos por qué, cómo ocurrió, pero ocurre, se circularizó él solito. Entonces cabe aclarar que PGMT Easy, lo vamos a poner en este color morado, PGMT Easy tiene codificada la beta galactosidasa desde acá hasta acá. Y en este caso, como no, como no captó nada este plásmido, la beta galactosidasa se circularizó y quedó hasta cierto punto intacta. Dicen algunos biólogos moleculares que lo que ocurre es que capta algo tan pequeñito que se circulariza, y eso tan pequeñito no afecta a la lectura de la beta galactosidasa. No sé cuál sea la explicación, pero el punto es que tenemos todas esas opciones. Tenemos PGMT Easy que se van a circularizar, eh, digamos, captando un gen de interés, como estos casos,
y pGMTisis que se van a circularizar solitos y no captan absolutamente nada, ¿vale? También de este lado, no lo estoy dibujando, vamos a ponerlo con este color. Tenemos Ok. la resistencia a la ampicilina, en todos los casos, ampicilina, la pongo en color amarillo. Entonces, lo siguiente que hay que hacer con esto, con esta captura de genes, es hacer algo que se llama transformación. Transformar significa que vamos a integrar estos plásmidos a un fondo genético, los vamos a llevar al interior de bacterias. Y hay varios métodos de transformación. Yo aquí les voy a poner tres que son muy famosos. Primero el que usamos los laboratorios de bajos recursos, que es células competentes. Segundo, a través de electroporación. Para ello ya requieren un aparato que se llama electroporador. Y tercero, podría ser transducción, a veces le llaman transfección. Eh, pero no es transducción de señales, sino se refiere a que algunos virus, a lo mejor le vamos a poner así, específicamente los fagos, phagemids. Los fagos pueden estar vacíos, se pueden cargar con estos plásmidos y como los fagos infectan a bacterias, pueden pasar el DNA. Entonces, el primero, que se llama células competentes, se refiere a cuando nosotros ponemos a células, imagínense, de Escherichia coli, las pueden crecer hasta fase estacionaria y una vez que están en fase estacionaria, esas células eh, se van a colocar en congelación. eh, bueno, no, primero en cloruro de sodio, en un choque osmótico por cloruro de sodio, e inmediatamente se van a congelar. Entonces tienen dos estreses, el cloruro de sodio y la congelación. Pero tras la congelación van a descongelar y van a volver a congelar, van a descongelar y al final vuelven a congelar y las células están listas para que sean competentes. Lo que ocurre durante esto, dicen algunos autores, que es la membrana celular se debilita tanto que quedan como especies de hoyos, que cuando las células se descongelan y ustedes le ponen plásmidos, los plásmidos pueden viajar a través de esos agujeros y llegar al interior de la célula. Entonces, una vez que ya están descongelando, le ponen el DNA, lo absorbe al interior y se cierra y cuando ya la cultivan en una caja de cultivo, pues los plásmidos habrán quedado adentro de las células competentes. En el caso de electroporación es un sistema en donde se usa corriente eléctrica. En este caso, pues digamos el medio de cultivo se lava y se somete en un electroporador en presencia del plásmido. Entonces el electroporador hace choques eléctricos de tal suerte que la membrana se abre y los plásmidos pueden viajar al interior de las células. Una vez que ya viajaron al interior, igual que con células competentes, se ponen en las placas de selección. Y el tercero son los phagemids. Los phagemids son, digamos, cápsides de fagos que se incorporan con los plásmidos y entonces una vez que se ha cargado un phagemid con el plásmido, los fagos, al tener la maquinaria para infectar a las células bacterianas, inyectan el material genético, en este caso los plásmidos, hacia el interior de las células. Pero claro que para que esto ocurra se requiere de señalizaciones y no todos los plásmidos pueden ser cargados por la vía de phagemids.
Tiene algunos plásmidos sí, porque tienen esa maquinaria de señalización y otros no. Entonces, es de manera general como podemos hacer transformación. Vamos a hacer nosotros de cuenta que tenemos células competentes y entonces ponemos en un tubito de ensayo en un tubito de Eppendorf, ponemos nuestro material de plásmidos acá, pero también ponemos a nuestras células competentes, imagínense que están aquí. Y entonces lo que va a ocurrir es que estos plásmidos van a viajar al interior de las células competentes y lo más importante es cuando nosotros sembremos en el medio de selección, porque el medio de selección debe de tener algunas características interesantes. Entonces vamos a poner otra vez, nos va a sacar en 10 minutos, ya voy a acabar, espero que me dé tiempo. Entonces vamos a poner medio de selección. Entonces una vez que ya transformamos, hacemos diluciones seriadas y con un asa de vidrio expandimos en el medio de selección. Y el medio de selección tiene ciertas características. La primera es que lleva ampicilina. Ampicilina, ¿por qué? Porque tenemos que captar las bacterias de Escherichia coli que sean tolerantes a la ampicilina y solamente son tolerantes a la ampicilina si tienen este gen de resistencia a la ampicilina, ¿vale? Entonces, exactamente, en otras palabras, si no captura plásmido una bacteria, no va a ser capaz de crecer en el medio de selección. Por lo tanto debe llevar ampicilina. Como segundo punto, debe de llevar Muy bien. IPTG, que es un análogo de la... perdón, ya se me iba a zafar de qué era análogo, pero esto se los quiero dejar de tarea y que busquen estructura del IPTG y que busquen de quién es análogo. Y como tercer punto, vamos a poner a XGAL, que es la molécula chismosa. Aquí lo van a deducir, pero XGAL. Entonces XGAL, ya les había mencionado en la clase pasada, es una molécula chismosa que es atacada por la beta-galactosidasa. Si la beta-galactosidasa rompe esta molécula, se libera esta X y se da un color azul. Entonces, en otras palabras, si yo puedo tener varias características de bacterias. La primera es que tenga yo oh, la primera es que tenga yo una bacteria con su DNA genómico acá. Uy, que eso no nos servía, habíamos quedado. Con su DNA genómico. Y que haya capturado un PGMTI, pero que ese PGMTI no tiene nada, o sea, no capturó nada. Otra opción es que tengamos bacterias. Uy, quería yo poner esto. Otra opción es que tengamos bacterias que sí han capturado. Bueno, aquí está su genómico, pero que han capturado PGMTI, pero que ese PGMTI capturó un gen de interés. Bueno,
Lo vamos a poner de otro color. Ahí está, un gen de interés, un 16S en este caso. Y podemos tener bacterias que capturaron PGMT Easy con un 16S amarillo, bueno, por colores que ahorita que lo estoy distinguiendo, 16S morado, rosa, etcétera. Tenemos muchas posibilidades. En este medio pues no van a crecer las bacterias que no tengan plásmido. Entonces tenemos que distinguir entre las que son valiosas, que tienen 16S de interés, y las que no tienen 16S de interés. Pero como nosotros pusimos IPTG y XGAL aquí en el medio, cuando la molécula XGAL solamente puede ser rota por beta-galactosidasa, y la única que tiene beta-galactosidasa activa es esta forma. Esta bacteria sí tiene beta-galactosidasa, no me lo voy a poner así, beta-gal. Por lo tanto, esta va a producir esa beta-galactosidasa y va a romper al XGAL. Y al romper el XGAL nos va a dar, por lo tanto, colonias de color azul. Colonias azules. En el otro caso, donde el plásmido sí capturó un gen de interés, entonces esta beta-galactosidasa se quedó truncada, como aquí podemos ver. La beta-galactosidasa se quedó partida, un pedazo quedó de este lado, otro pedazo quedó de este otro lado. Por lo tanto, en este caso, la beta-galactosidasa o el trabajo de la beta-galactosidasa se habrá visto truncado, y por lo tanto aquí vamos a tener colonias, pues no van a ser azules porque no hay manera de romper el XGAL, y por lo tanto van a ser colonias de color blanco. En otras palabras, nosotros, si tenemos colonias blancas después de hacer diluciones seriadas en el medio de cultivo de selección, que es un medio LB, eso no lo puse, es un medio LB que lleve ampicilina, IPTG y XGAL. Si tenemos colonias blancas, esas son buenas porque llevan los genes de interés. Si tenemos colonias azules, esas hay que descartarlas porque no llevan información. Entonces, después de este trabajo, imagínense que tienen alrededor de unas, pues aquí tienen un montón de colonias. Vamos a decir ahorita hipotéticamente que tenemos también unas 300 colonias. 300 colonias, cada una técnicamente lleva 16S que podríamos estudiar. Y entonces, a partir de aquí, el método se junta o se fusiona ya a lo que conocemos. Tenemos que hacer, entonces, de cada uno de esos plásmidos se aíslan. O sea, aquí ya tenemos 300 colonias independientes. Entonces tenemos que aislarlas. Vamos a tener que ponerlo. Nos va a sacar el sistema y otra vez regresamos para terminar. Ya falta poco. Aislarlas. Ya tenemos 300 colonias aisladas. Posteriormente tenemos que de cada uno de esos aislados tenemos que aislar plásmido, DNA plasmídico, a diferencia del otro método que era DNA genómico. Aquí tenemos que hacer aislamiento de DNA plasmídico. Hay protocolos. Y una vez que hemos hecho el aislamiento, tenemos entonces 300 aislamientos de DNA plasmídico. Ahora, de cada uno de esos aislamientos de plásmido, lo que vamos a hacer es hacer
PCR de secuencia. Bueno, podemos hacer amplificación primero del 16S si queremos. O directamente hacer PCR de secuencia usando como molde el plásmido. Yo, para ahorrarme pasos, voy a hacer directo PCR de secuencia. PCR de secuencia. Usando los FD1 para el forward y, y reacciones independientes, los RD1, para cada uno de los plásmidos. Entonces voy a tener dos secuencias de 16S que voy a empalmar y voy a tener información o resultado de 300 secuencias empalmadas después del análisis. Entonces me falta aquí una flecha, que sería primero el análisis. Dibujate una vez la otra flecha. Comparamos en la base de datos NSBI, en la base de datos pública NSBI. Todo eso, insisto, lo vamos a ver paso a paso, pero ahorita quería que tuviéramos todo el, digamos, el esquema general. Entonces, haciendo la recapitulación de esta parte y los primers universales FT1, perdón, no me había dado cuenta que no había conectado el micrófono. Vamos a comenzar otra vez. Decía yo que para recapitular todo esto, entonces lo que hacemos es el corte y confección, perdón, el corte y confección. Hacemos el aislamiento de DNA genómico a partir de una mezcla compleja de suelo. Una vez que hacemos ese aislamiento, vamos a tener pues muchos DNAs. Todo esto está bastante complejo y a partir de ahí hacemos PCRs a partir de ese DNA genómico lo usamos como molde para hacer PCR de los genes 16S rDNA usando los primers FD1 y RD1. Y como usamos una TAC polimerasa convencional, nos va a dejar unas colitas de adenina al final de cada una de las amplificaciones. Y tenemos un complejo de amplificaciones de distintos 16S. Vamos a ligar en PGMT-EASY y cada PGMT-EASY, si tenemos suerte, va a capturar un 16S independiente. Vamos a tener muchos 16S capturados en este PGMT-EASY. Vamos a ligar con una ligasa y una vez que hemos ligado, vamos a transformar. Pero también hacemos la aclaración que vamos a tener una posibilidad en donde el PGMT-EASY se va a ligar solito. La diferencia entre todos estos es que al ligarse este solito va a tener activa la beta-galactosidasa y estos no. Los plásmidos que hayan capturado un gen de interés van a tener la beta-galactosidasa truncada. Posteriormente transformamos esto en Escherichia coli. Puede ser a través de células competentes, electroporación o Phagemits. Nosotros en este caso dijimos que lo íbamos a hacer por células competentes. Una vez que ya transformamos, hacemos una selección de las transformantes en medio LB con ampicilina, porque los plásmidos llevan resistencia a ampicilina, en presencia de IPTG, esto se les quedó de tarea investigarlo, y con XGAL, que es una molécula chismosa que se rompe al momento de que existe beta-galactosidasa. Entonces, cuando se transforme, tenemos varios tipos de resultados, pero los que tienen gen de interés van a ser colonias blancas porque la beta-galactosidasa no está trabajando. En cambio, cuando tenemos plásmidos que no capturaron gen de interés, entonces la beta-galactosidasa está activa y por lo tanto nos va a dar colonias azules. Las colonias blancas las vamos a aislar. Aquí en este ejemplo hipotético dijimos que imaginemos que hemos aislado 300 colonias. Pues una vez que las hemos aislado a todas, hacemos el aislamiento del DNA plasmídico y a partir de ahí hacemos la PCR de secuencia usando los
De nuevo los primers FD1 y RD1, es decir, hacemos dos PCRs, una que me secuencie la hebra líder y otro la hebra reversa. Y a partir de aquí hacemos análisis de secuencia. Una vez que ya empalmamos y tenemos análisis de secuencia, nos vamos a comparación en el NCBI.